Bien, buen día estudiantes del nivel 3 del sistema líder. En esta oportunidad, dentro del curso de geografía, nos toca trabajar un nuevo continente, ¿no? Hemos ido trabajando en el anterior bimestre con lo que es el continente americano. Para esta oportunidad, lo que tenemos que trabajar, nos toca hablar y ahondar sobre el tema, lo que es el continente europeo, ¿no? Principalmente lo que vamos a ver son los aspectos generales. ¿Está bien? Listo. A ver, cuando hablamos de Europa, ustedes acá dentro del mapa político van a poder visualizar. Yo estoy haciendo prácticamente una silueta para que ustedes puedan visualizar todos los países que pertenecen a lo que es Europa, ¿no? Bien, una de las primeras características, y nosotros sabemos por historia, es que el inicio de la civilización occidental se desarrolló específicamente en Europa. Nosotros sabemos acá, en lo que es Grecia, la cuna de la civilización, se le cataloga a Grecia. Grecia ha dado muchos aportes a todo lo que es la parte oeste de nuestro continente, a todo lo que es Europa, a todo lo que es América. De ahí es donde inicia. Muy poco conocemos en esos tiempos y a lo largo de la historia en la parte oriental de nuestro continente, ¿no? Tomando en cuenta esto, vamos a partir con esta pequeña introducción nuestro tema concerniente a los aspectos generales de Europa. A ver, vamos. Primera característica, nos dice que Europa es uno de los continentes que conforman el supercontinente euroasiático. Ustedes pueden visualizar que esto simplemente es una parte del continente euroasiático. A esta división, a partir específicamente de esta zona de los montes Urales, ahí vamos a determinar todo lo que viene a ser Europa. Ahora, seguimos. ¿Por cuántos estados está constituido Europa? Europa, miren acá, está constituido por 50 países. 50 países que vamos a poder visualizar. ¿Ya? Entonces, estos 50 países, vamos con esta característica, se clasifican en dos categorías. En países muy ricos, como es el caso de Francia, como es el caso de Alemania, como es el caso de Reino Unido, como es el caso de Dinamarca, Suiza, y países muy pobres, como es el caso de repente de acá en esta parte, como es el caso de Rumanía, de Moldavia, ¿no? De Bulgaria. Específicamente nos hacen mención los libros de que los países más industrializados se van a ubicar al oeste de Europa, mientras que los países más pobres, como se les cataloga porque no hay un desarrollo industrial, se van a ubicar acá en esta parte que es la zona este de Europa. ¿Está claro? Listo. Entonces, partamos por esas ideas. Ahora, vamos con algunas características porque nos está pidiendo aspectos generales. Mucha atención a lo que es el mapita, ¿ya? Listo. Primero, ustedes saben que se le llama a Europa, a todo esto, se le llama el viejo continente. ¿Y por qué se le llama el viejo continente? Sí, específicamente porque acá es el inicio de las primeras civilizaciones por la historia universal que conocemos, ¿no? Que se ha ido desarrollando. Este es el continente que mayor dinamismo en el aspecto económico, en el aspecto comercial, en el aspecto de las navegaciones, en el aspecto del descubrimiento de otros continentes que se han ido dando, ¿no? Tal es el caso de Europa, Portugal, España y otros países, y el Reino Unido que han descubierto América, ¿no? Se habla de un descubrimiento, ¿está claro? Listo, por eso se le hace mención al viejo, o se le llama el viejo continente. Según, ahora, tomando en cuenta las líneas imaginarias, miren, según la línea ecuatorial, Europa se ubica principalmente en el hemisferio norte. La línea ecuatorial estaría por este sector, mientras que Europa se ubica netamente en el hemisferio norte. Anote. Otro, según el meridiano de Greenwich, Greenwich está pasando específicamente por Reino Unido. Esto sería
el meridiano de Greenwich. Entonces, según el meridiano de Greenwich, Europa comparte ambos hemisferios, tanto el hemisferio oeste para este lado y el hemisferio este para ese lado. ¿Está claro? Listo, sigamos. El país más grande de Europa es Rusia, ¿ya? Vamos a determinar a Rusia. Ustedes acá lo pueden visualizar. Seguimos. El estado más pequeño es el Vaticano, que está dentro específicamente de Italia. Visualicen, miren acá el mapa, por favor, ¿ya? Le pido por favor que visualicen las cámaras, que me focalicen a esto. Sigamos. Ahora, ciudad capital más antigua. La ciudad capital más antigua, ya les dije, la cuna de las civilizaciones, va a ser Grecia. Grecia, Atenas. ¿Está claro? Miren qué facilito, ¿ves? Estamos determinando algunos criterios. Ya les dice mención que acá se desarrolló las primeras civilizaciones y los aportes para todo el mundo occidental. Sigamos. La ciudad capital más antigua, entonces como les hago mención, es Atenas. La isla más grande es la isla específicamente de Gran Bretaña. Ustedes pueden visualizar por esta partecita esto que dice Reino Unido o Gran Bretaña es específicamente la isla más grande de todo lo que es Europa. Es más, Gran Bretaña se divide en reinos, ¿no? En reinos. Uno de ellos es, como su mismo nombre dice, Inglaterra, ¿no? Y otros reinos que van a conformar a este Reino Unido. Por eso lleva ese nombre. Ya, sigamos entonces el sistema líder. Estamos haciendo mención entonces sobre los aspectos generales de Europa. Préstenme atención, a manera de repaso, sigamos. Ustedes ya saben que de acuerdo a la línea ecuatorial o al círculo, a la circunferencia imaginaria más importante del planeta Tierra, que divide en dos partes iguales a la Tierra, la línea ecuatorial, Europa se ubica en el hemisferio norte. ¿Está claro? Listo. El hemisferio sur sería para esta parte inferior. ¿Qué más? Sigamos. Según el meridiano de Greenwich, miren acá, esto sería la semicircunferencia imaginaria. Europa se ubica en ambos hemisferios, en el oeste y en el este. ¿Está claro? Listo. Check. Vamos. País más grande, miren acá, de color anaranjado, sería Rusia. Vamos. ¿Qué más nos dice? El estado más pequeño. El estado más pequeño está en esta partecita, jovencitos, en esta parte que yo estoy indicando, que es la ciudad del Vaticano, que está dentro específicamente de Italia, ¿no? La botita, como se dice. Sigamos. Ahora, ciudad capital más antigua. La ciudad capital más antigua, jovencitos, es la ciudad de Atenas, acá, la cuna de la civilización. Estos han sido los que han aportado muchos conocimientos al mundo occidental. Sigamos. Isla más grande. La isla más grande se va a ubicar en esta parte, de color anaranjado también. ¿A qué país corresponde? Corresponde al Reino Unido, ¿no? Cuya capital es Londres. Sigamos. Ciudad más poblada. La ciudad más poblada, vamos a visualizar acá, presten atención, de color rojo, es Francia, no el país, pero la ciudad más poblada es París, capital de Francia. Sigamos. Capital más alta. La capital de mayor altitud va a estar específicamente acá de color rosado, en Madrid, España. ¿Está claro? Listo, ¿no? Sigamos. Cadena montañosa más alta es específicamente los Cáucasos. Sigamos. Cadena montañosa más larga, específicamente por este sector, vamos a poder visualizar cordillera más alta. Van a ser específicamente a lo que hace mención los montes Urales, ¿no? Por esta parte de acá que nosotros vamos a poder visualizar. Río más largo, el río más largo es el Volga, que también va a estar en Rusia. El río más internacional es el río Danubio, ¿no? Que va a recorrer por la mayor cantidad de estados de Europa. El país con menos costa es específicamente Eslovenia. Entonces, jovencitos, miren, nosotros estamos visualizando algunos de los aspectos generales de nuestro país. Ya les dije, los países más al oeste de Europa son países más industrializados, con mayor riqueza, mientras que los países que se ubican más
al este de Europa son países con menos desarrollo industrial. ¿Está claro? Un ejemplo son el caso de Rumania, de Bulgaria, el caso de Albania, el caso de Rumanía. ¿Está claro? Listo, sigamos. Ahora, vamos a determinar acá, en esta parte de nuestro mapa, de estos 50 países, los puntos extremos de Europa. El punto extremo norte o septentrional se va a ubicar específicamente en la isla de Mageroya. ¿En dónde? En el país de Noruega. Si nosotros podemos visualizar, este es específicamente por esta zona, se ubica el punto extremo más al norte de Europa. En contraposición a esto sería el punto extremo más al sur de Europa. ¿Dónde va a estar? Va a estar en la isla de Gajos, ¿no es cierto? ¿En dónde? En Creta, ¿no? Si ustedes pueden visualizar, estas islas de acá vendrían a ser los puntos extremos en lo que es dentro de Grecia, sus puntos extremos. Ahora, el punto extremo este se va a ubicar en el norte de los Urales, el mar de Kara, ¿no? Específicamente para este sector, más al este. Y el punto extremo más al oeste, miren acá, más al oeste va a estar específicamente en esta porción, acá, en esta zona, ¿no? Acá lo vamos a hacer un pequeño cambio, nos dice Islandia, ¿no? Esto sería el punto extremo más al oeste. Si a mí me preguntan cuál es el país más al oeste en Europa, mi respuesta sería Islandia. ¿Está claro? Listo, sigamos. A ver, ahora, como les hacía mención, Europa es el país con mayor cantidad, uno de los continentes con mayor cantidad de países. ¿Por cuántos? Les hacía mención 50 países. Pero así como existen estos 50 países, si tú puedes visualizar, son países pequeños. Son países muy pequeños, ¿no? Y se les considera como los famosos microestados. Tal es el caso de la Ciudad del Vaticano, que ustedes van a poder visualizar acá, que está dentro de Italia, acá donde obviamente es su centro de concentración del Papa, ¿no? Es la Ciudad del Vaticano, que es considerado un estado. Es muy pequeño, ¿no? Listo. Otro es Mónaco. Ustedes pueden visualizar acá, simplemente acá, entre la frontera de estos dos países, en esta intersección, esto es Mónaco, ¿no? Es un microestado por su extensión que es muy reducida. Igual manera San Marino, por esta zona, Malta, Andorra y Liechtenstein, ¿no es cierto? Que son países específicamente muy reducidos o microestados. Acá está el caso de Malta, ¿ven, jovencitos? Bien, entonces miren qué importante es hablar de nuestro mapa político europeo. Gracias a esto vamos a conocer. Ahora, por cultura general, ustedes también pueden visualizar, si hablamos de la famosa Torre Eiffel, vamos a determinar específicamente que se ubica en Francia, ¿no? Listo. Si hablamos de la Ciudad del Vaticano y otras maravillas o ciudades o atractivos turísticos, vamos a ver infinidad en todo lo que es Alemania, Polonia y otros países. Vamos. Ya, vamos. A ver, entonces, cuando hablamos de la división política de Europa, chicos, vamos a tener que sí o sí usar nuestro mapa político. No te olvides que esto es la división fronteriza de cada uno de estos estados. Por cultura general debemos de conocer las capitales, ¿no? El caso de Portugal, su capital es Lisboa, de los principales países europeos. No te olvides, el caso de Madrid es España, ¿no? El caso de España, su capital es Madrid, ¿no? El caso de Francia, cuya capital es París. El caso de Bélgica, Bruselas. El estado de los Países Bajos, la capital Ámsterdam, ¿no? O más conocido como Holanda, ustedes pueden determinar. El caso de Reino Unido, Londres. El caso de Irlanda, su capital Dublín. Noruega, Oslo. Suecia, Estocolmo. Finlandia, Helsinki. Estonia, Tallinn. Letonia, Riga. Lituania, Vilna. Bielorrusia, Minsk.
de Rusia, no te olvides Moscú. De acá, de los países ubicados en el centro europeo, tenemos de República Checa, Praga, Eslovenia, Bratislava, de Hungría, Budapest, de Croacia, Zagreb, ¿no? De Eslovenia, Ljubljana, ¿no? Acá. De Italia, conocemos que es Roma, ¿no? Jovencitos de Grecia, ya hemos hecho mención, Atenas. Entonces no te olvides que de estos 50 países o de estos 50 estados van a haber países con mayores economías, países con economías más pobres. De igual manera, hemos visto que así como está el país más grande del planeta, también vamos a ver a microestados. Estamos finiquitando esta parte. Ahora, vamos rumbo a la universidad. Preguntitas claves y precisas. País más septentrional de Europa. ¿Qué quiere decir la palabra septentrional? Más al norte. Obviamente, si me dicen cuál es el país más al norte de Europa, nos iremos a esto, a la isla de Magueroya, ¿no? Y la isla de Magueroya, ¿en qué país se encuentra? Está en el país de Noruega. Entonces la clave sería, específicamente la B, Noruega. 3. Océano que baña el Reino Unido. El océano que baña el Reino Unido, acá que lo podemos visualizar, miren acá, ¿cuál es? Obviamente el océano Atlántico, ¿no? Qué facilito. Clave B. 5. La isla Feroe pertenece a... Nosotros si visualizamos acá en esta zona, esto es Dinamarca. Pero si hablamos de la isla Feroe, esa isla es propiamente del estado de Dinamarca. 7. Cordillera donde se ubica el punto más alto. El punto más alto va a estar en la cordillera del Cáucaso. ¿Ya? Clave D. 9 y última pregunta impar. Vamos, ¿tiene los estados más pequeños del mundo? Europa tiene los estados más pequeños del mundo. Verdadero. Ahí están los microestados. B. ¿Es el continente más desarrollado industrialmente? Sí, más que nada los países que están al oeste. Ya les dije, ¿no? El caso de Reino Unido, Francia, el caso de Bélgica, los Países Bajos, Alemania, ¿no? Suiza, Austria, Italia, que hemos hecho mención. Verdadero. ¿Es el continente menos denso? Falso. El continente menos denso es el continente de Oceanía. Entonces, por ende, la respuesta es verdadero, verdadero, falso. ¿Ya? Listo. Con eso estamos culminando aspectos generales de Europa. Iremos supliendo ya cualquier dificultad en las clases virtuales. Vamos. Actividad: resolver los pares. Yo resuelto los impares en tu módulo. 2. Transcribir la pizarra en tu cuadernito. Ten en cuenta el gráfico, ¿ya? El gráfico, sí o sí, el mapa político de Europa. Y 3, resolver la lectura, el viejo continente. Resolver esas 5 preguntas. Das tu lectura, lees y de acuerdo a eso respondes esas 5 preguntitas. Qué sencillo, ¿no? ¿Dónde vas a hacer eso? En tu cuaderno. Obviamente todo eso tendrás que juntar y mandar como evidencia correspondiente a esta semana. Hasta la próxima.